Buenas a todas, buen domingo, buena mañana y buenas tardes, depende de dónde se estén conectando. Hoy tenemos un live muy especial, siempre digo lo mismo, pero es que todos son especiales. Hoy vamos a conversar, hola Sheila, hoy vamos a conversar sobre cómo ser una mujer envejeciente y para eso he convocado a una queridísima amiga que compartimos ya el camino hace muchos, muchos años de mi proceso de crecimiento personal. Ella ha estado en el antes, ha estado acompañándome y sosteniéndome, ha sido parte de esa tribu que me sostuvo en sus inicios hace muchos años y ha estado hasta el día de hoy en el durante y en el después. Así que hoy nos acompaña Sol Rodríguez Maistei, que es comunicadora especialista en vejez. Así que vamos a sacarle mucho fruto a esto. Vamos a esperar que se vayan conectando, que se conecte Sol. Díganme si se escucha bien, si se ve bien, que ya están aquí. Y mientras tanto vamos a esperar que se vayan sumando. Así que muy contentas. Lo bueno es que ahora podemos dejar los videos compartidos en Instagram TV, así que pueden ver los anteriores 2 episodios. Y los otros lives que hemos hecho están en YouTube. Están en una grabación parcial en YouTube. Pero a partir de unas semanas para esta parte podemos dejarlos compartidos. Hola Gabriela. Así que eso es muy bueno porque si no pueden verlo ahora, lo van a poder ver después. Bueno, si me pueden confirmar, porfa, que se ve, que se escucha bien. Ahí está, Sol. Ahí está. Ahí se suma Sol. Vamos esperando. Hola Lore, Buena. Hola. acá estamos, muy Hola, acomodadas. qué linda. Muy Qué lindo acomodada, sí. Te sí, veo en el sillón. estoy No en te el veo en sillón el acá auto. de mi living. Al final en el auto no me pude ir porque no tenía buena señal y además hace mucho frío afuera. Tengo el pelo mojado. Yo me bañé, Está me bien. peiné, me perfumé toda. Está bien, está bien. Te siento el perfume, mira, yo igual, igual. Sí, se me va un poquito Mira, el mejor excusa para vernos y para tomar sí. unos mates no existe. Tengo un mate cocido acá, les voy a mostrar. Mira, Un yo mate toma mate. cocido, dejé a los nevecitos con desayuno listo, así que bueno. Genial, genial. Qué Tenemos lindo una estar hora para acá, disfrutar. Lore. Qué lindo Sí, feliz. verte. Recién les contaba a las que ya se iban conectando, como para esperar que se vayan sumando más, pero la verdad es que yo creo que este va a ser el primero de muchos directos que vamos a hacer, porque seleccionar un tema para hablar con vos es muy difícil, o sea, es que hablaría de tantas cosas. Bueno, en la vida Ay, hablamos de qué tantas cosas, pero maravilla. digamos, en los directos hablaría de tanto. Eh, tuve que elegir un tema. Tuviste que elegir ahí, bueno. Pero Bueno, pero es eh, mutuo, es mutuo. Creo que siempre tenemos mucho para charlar, vos y yo. sí, sí. Aprendemos Bueno, mutuamente una de la otra. para las que no la conocen, ella es Sol Rodríguez Maestegui y como les decía recién, la he invitado porque, bueno, Sol es una persona muy especial para mí, ella ya lo sabe. Me ha acompañado, como les decía, en el antes de mi proceso de crecimiento, ha sido de mi tribu que ha estado en el antes, ha estado cuando las papas quemaban fuego. Y, y me ha acompañado en el después, y es de esas amistades que acompañan cuando también uno florece, que no es fácil, porque si algo que vemos es que hay mucha gente que no nos acompaña en el florecimiento, por los motivos que sean, o la flor, o la María, por el motivo que sea, por que, no sé, a lo mejor sirve de espejo de propias limitaciones, de propios miedos, pero bueno, no es fácil encontrar un grupo de tribu que te acompañe también cuando floreces. Hola Lau. Así que ella es parte de esta tribu mía. Ha sido la escritora del prólogo de mi primer libro. Ha sido partícipe de mi tercer libro también. Ha sido Mira, la presentadora en la presentación de mi primer y de mi tercer libro. Bueno, Sol ha estado siempre, ha estado mira lo siempre. que tengo acá Ve, conmigo. mira, usted ha sido beneficiada con un cuadro que Mira, le regalé en la presentación del libro.
Y el tema de hoy es un tema, es cómo ser una mujer envejeciente, que te digo que ha generado mucho alboroto y me encanta. Y este tema es porque yo creo que vos me cambiaste por completo la mirada que yo tenía sobre el envejecer. Esos prejuicios, esos mandatos, esa idea, al final yo creo que a todas nos pasa que creemos que el envejecer es como nuestros abuelos Ujú, afrontaron la vejez. Y crecemos creyendo que eso es envejecer. Y Sol me regaló hace muchos años una oportunidad increíble que fue trabajar en un centro de adultos mayores que ella dirigía y allí estuve dando clases con Irene Dratman de danzas circulares a adultos mayores. Esa experiencia yo creo que me transformó porque el vivir el día a día, compartir, bailar, emocionarte, disfrutar con adultos mayores en un lugar que tenía como un concepto y una idea como la que tiene Sol, a mí ujú. me ayudó a transformar la mirada y por eso quería compartir esta transformación de la mirada y que, bueno, nos sumes. Así que, si tú bueno, estaría horas hablando de Sol, pero Ay, amigo. adoración mutua. Pero bueno, presentate para los que no te conozcan. Bueno, Lore, gracias, gracias por esta invitación de sábado tan hermosa. Bueno, ya la Lore hizo una introducción, me llamo Sol, ya me conocen por mi nombre, tengo 4 niños y a su vez soy gerontóloga, soy comunicadora social, soy periodista, bueno, en fin, vamos a hablar del tema que nos trajo aquí. Eh, por ahí me da un poco de vergüenza siempre presentarme, porque los otros días hice un taller en donde me dijeron, bueno, te tenés que presentar, pero sin decir cuántos años tenés y qué haces. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me presento? Eh, Perdón que se introdujo Pedrito ahí. Bueno, No pasa nada. eh, esto de estar en un Sí, vivo sí, sí. con la vida familiar en cuarentena. Bueno, Sí, sí. la cuestión es de que Pedro, anda para allá, mi amor, por favor. Anda, gorrito, dale, dale. Bueno, Hola ahí. Lu, hola Mariela. Bueno, entonces les decía que eh, quiere ver Pedro ahí, las quiere conocer. Este es Hola Pedro, Pedro. él es Pedro. Hola. Bueno, anda a desayunar. Bueno, chao, gordito. Ya después seguimos, ¿ok? Dale, mi vida. Bueno, escucha, si vos después lo podés llevar, por favor. Gracias. Bueno, entonces, ya no sé de qué te estaba diciendo. Bueno, el otro día me decía que De me la tenía que presentar presentación. sin todos esas cosas. Y digo, ay, ¿ahora qué digo? Bueno, y estuvo bueno no presentarse sin tantos preludios y de manera como más personal y más genuina, ¿no? Bueno, Está bien. y esto de qué se trata ser una persona, una mujer envejeciente, vos hiciste una introducción súper linda, Lore, en donde hablas de cómo fuiste descubriéndote como una persona envejeciente, y creo que eso tiene que ver con el trabajo que hiciste durante mucho tiempo junto con Irene en el espacio Ilia. Eh, Anda, Pedro, por favor. Perdón que... Pedro, anda, mi amor, por favor. No Anda. pasa nada. Yo no me puedo concentrar si no, gordito. Bueno, bueno, quiere estar conmigo. Bueno, pero calladito, ¿ok? Bueno, Bueno, se queda acá conmigo. dale. Gracias. Bueno, perdón. Entonces, bueno, y la verdad que cuando yo empecé a trabajar en el espacio ILIA con personas mayores, eh, al principio me pregunté qué es esto de la vejez. Para mí era algo absolutamente lejano, absolutamente ajeno a mi vida. Siempre había tenido muy buenos vínculos con mis abuelos, pero, pero no había podido pensar en la vejez como parte de mi vida. Y cuando empiezo a trabajar en el espacio ILIA, me doy cuenta de que la vejez me estaba interpelando. No, no me interpelaban solamente las personas con las que yo trabajaba, sino también me interpelaban a mí como mujer, que en ese momento estaba aprendiendo a ser madre. Entonces digo, wow, qué bárbaro estar trabajando con mi maternidad y a su vez estar trabajando con personas mayores que, lejos de representar el estereotipo que me habitaba, un estereotipo muy prejuicioso, el que me habitaba sobre lo que yo pensaba y creía que era la vejez, eran personas que realmente estaban digamos, mostrándome que había otros modos de vivir en la etapa de la vejez que no era como yo lo pensaba o no era como la cultura me estaba diciendo que efectivamente debía ser.
Entonces me empecé a preguntar qué está pasando acá, por qué de repente creemos o asociamos a la vejez con la enfermedad, con la senilidad, con el deterioro, por qué de repente por transformarnos en personas mayores perdemos derechos o empezamos a actuar de modos que nos van desempoderando, ¿no? Entonces vemos que un montón de Como personas mayores infantiles, ¿no? o que, claro, por supuesto, un trato muy infantilizado, porque de repente empezamos a personas que durante su etapa, de sus etapas más jóvenes, habían criado hijos, habían, qué sé yo, dirigido escuelas, habían sido maestros, maestras, habían sostenido toda una vida y habían llegado a los 60, 70, 80, de repente teníamos que verlos como personas absolutamente frágiles, necesitadas permanentemente de un tutelaje, infantilizadas. Entonces me empecé a preguntar, a ver, ¿qué está pasando acá? Que definitivamente lo que yo vivencio era muy disonante respecto de los prejuicios y estereotipos que me habitaban. Y bueno, me empecé a vincular con gente maravillosa, gente que me dio la mano para sumergirme en el mundo de la gerontología. Quiero siempre destacar el rol de una de mis mayores maestras, que fue muy generosa conmigo, que es Aide Lenkiewicz, una vieja gerontóloga de aquí de la ciudad de Córdoba, que realmente yo la pienso muchísimo, Aide, porque me pregunto qué se habrá imaginado ella cuando entre comillas, de 29, 30 años, con toda la pasión y con todo el ímpetu que yo le puse a mi trabajo y que le pongo permanentemente, llegaba al mundo de la gerontología, un mundo de la gerontología de Córdoba, en donde ella estuvo y está desde hace mucho tiempo, ¿no? Y empezaba a mirar a la vejez eh, todavía sin conectar demasiado con esa etapa, ¿no? ¿Qué le pasaba a ella? Me pregunto también con esa soberbia a veces que tenemos las generaciones más jóvenes, en creernos que tenemos la vida comprada, en que la muerte no va a llegar nunca, en que la discapacidad es una temática que ocupa a otros y a otras, ¿no? Entonces, bueno, me empecé a formar, pero sobre todo me empecé a formar no para aprender sobre las personas mayores o sobre la vejez, sino para poder yo conectar con mi propio envejecimiento. Eh, y sobre todo porque yo estaba también trabajando mi vínculo con mis hijos y con mi maternidad. Entonces, eso necesariamente requería de un trabajo de muchísima introspección que hacía que también la vejez apareciera como un hito importante, como un tópico importante para lograr esa introspección, para lograr ese vínculo. Y, y cuando empecé a poder registrarme como una mujer envejeciente, ¿no? Ahí cambió absolutamente todo, ¿no? El envejecimiento es un proceso. No devenimos, Lore, de un día para otro en personas mayores, ¿sí? Estamos vivos y la vida es permanentemente un dinamismo, digamos, la vida es un permanente cambio, la vida es dinámica, la vida es envejecer. ¿Sí? Envejecer es vivir, vivir es envejecer, no nos A mí transformamos. me Sí, encanta pensarlo como, y yo creo que una de las cosas que te da la maternidad es esa constante conexión con que somos seres en evolución. Y yo no puedo pensar de exactamente. que llegamos hasta los 55 y dejamos de evolucionar. Hasta Claro. ahí era la evolución. No, o sea, Exactamente. seguimos evolucionando, seguimos, si queremos, envejeciendo, si queremos, acumulando juventud, lo que sea que quieras nombrarlo, pero seguimos evolucionando, si no, ¿para qué estamos acá? Totalmente de acuerdo. Y ahí vamos a entrar en otro tópico que vos dijiste recién, acumulando juventud. Tendemos siempre a creer que la juventud es la etapa más potente de la vida de una persona. Le atribuimos a la juventud todos los estereotipos positivos y en oposición, con antónimo, aparece la vejez. Ni la juventud es tan ideal como la pintamos, ni la vejez es tan terrible como creemos. Son etapas de la vida. Yo siempre le invito a las personas mayores que me dicen, yo me siento joven, a que vayan un poquito más allá y que se pregunten, ¿qué quisiste decir con yo me siento joven? Y bueno, no, que yo me siento vital, me siento con proyectos, me siento con deseos, me siento vivo, viva. Listo, definido de ese modo, pero no le atribuyamos a la juventud todo lo positivo, porque la juventud es la etapa más corta de nuestra vida, Lore.
En realidad, hemos logrado algo inimaginable en otros siglos, incluso en el siglo XX, que fue poder proyectarnos viejos y viejas. No sabemos envejecer porque nadie nos enseñó, porque somos los pioneros. Nosotros somos las generaciones que vamos a aprender a proyectar nuestra vejez, porque nuestros abuelos jamás se imaginaron que iban a llegar a vivir tanto. Y hoy nuestros hijos se van a poder proyectar envejecientes. Entonces hay que también empezar a mostrar y a hacer visibles vejeces con las que podamos empezar a identificarnos. Vejeces que nos ayuden a poder construir nuestro tiempo futuro. Ojo, que llegar a la vejez es toda una conquista. Yo creo que las personas mayores son las personas mayores, son las personas que si quieren, si buscan, si lo desean, si indagan y si se animan, son las que mayor herramientas pueden empezar, pueden desplegar para dejar un legado en este mundo. Yo creo que somos personas que en definitiva lo que buscamos es, es dejar nuestra huella, ¿no? A veces lo que duele de extrañar una etapa determinada de nuestra vida no es tanto el deseo de volver a esa etapa, de volver a tener 20, de volver a tener 30, sino el tiempo que dejamos pasar, todo lo que desaprovechamos. Entonces cuando O por les ahí doy... el poder que creemos que no tenemos más, porque justamente como nos subimos como a esa ola de que nos desempoderamos, que nos quitamos como la libertad de elección, entonces creemos que hoy que tengo 50, 60, 70, 80, no tengo la posibilidad de elegir, que a lo mejor sí tenía cuando era joven, pero esa posibilidad de elegir sigue estando en el individuo y está en nosotros hacer uso de esa libertad. Totalmente, aparte cada etapa tiene su belleza y tiene sus desafíos, digamos. Obviamente ninguna etapa es tan idílica, pero es cierto que todas tienen sus potencialidades. Y la vejez tiene mala prensa. La vejez tiene mala prensa y eso es lo que estamos tratando de cambiar. De empezar a, primero porque, Lore, cuando vos y yo seamos viejas, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece que somos personas mayores a partir de los 60. Ahí es un recorte sumamente diverso, variado, porque tenés generaciones de 60, de 70, de 80, 90. A ver, cuando nosotras seamos viejas, y hablo de viejos y viejas sin eufemismos y con mucho amor a ambas palabras, espero que no se ofendan porque, bueno, entiendo que son términos que a veces cuesta, con los que cuesta identificarnos y con los que cuesta amigarnos, pero cuando vos y yo seamos viejas, Lore, también van a ser viejos, van a estar dentro de la misma categoría nuestros padres si están vivos, ¿no? O sea, cuando vos y yo tengamos 60, nuestros padres a lo mejor tendrán 85, 90 años. Digo, entonces la vejez es muy diversa, porque no es lo mismo hablar de la vejez de nuestros padres que la de la vejez nuestra, Claro. ¿sí? Y además, la pirámide se va a ir invirtiendo. Ya en Europa está comenzando a invertirse, cada vez hay más personas mayores que menores de 15 años, y estudios demográficos ya han comprobado que a partir de 2050, en el mundo, y también en nuestro país, porque nuestro país es un país muy envejecido, va a haber más personas mayores de 60 que menores de 15. Digo, ¿qué rol vamos a empezar a ocupar cuando nosotros seamos viejas? El rol desempoderante que nos habita culturalmente, porque estamos permanentemente mirando a los extremos generacionales como improductivos? ¿O vamos a empezar a mirarnos como lo que somos, personas con con muchísimo valor, con muchísima potencia para legar? A ver, las personas mayores son personas con una historia de vida, ¿Sí? con defectos, con habilidades, con virtudes, con actos de bajeza, con actos de grandeza. No podemos generalizar, no podemos decir que porque sos una persona mayor ya tenés atributos asociados al abuelito de Heidi, ¿no? No, más Eh, vale. Aparte, una persona que sigue teniendo sus limitaciones, me refiero a la personalidad, digamos, siempre va a haber cosas para trabajar, siempre vas a tener desconocimiento sobre algo, siempre va a haber algo que te va a seguir costando. Es decir, también hay como un estereotipo de la vejez y sos sabio. No, la sabiduría es otra cosa, se puede ser sabio también más joven, es algo que se va construyendo y es una manera de estar en el mundo, digamos, no necesariamente por ser una persona vieja vas a ser sabia si tenés esa manera de vincularte con la vida, pero eso no quiere decir que cumpliste 60 y te dan el título de sabio.
Tal cual, digamos, también eso es un estereotipo positivo que se llama de asociar a la vejez con la sabiduría, que vos hayas llegado, que vos seas una persona mayor, no te hace una persona sabia, digamos. Creo que es otro tópico para tocar en el marco de tus vivos, Lore, que, bueno, ¿qué es construir sabiduría, no? Sí es cierto que la sabiduría adquiere su máximo potencial en la vejez porque requiere de experiencias y requiere del Claro. aprendizaje de esas experiencias. Entonces es cierto que en general se asocia la sabiduría a la vejez porque quienes son personas mayores que han sabido capitalizar sus experiencias, que han tenido la capacidad de resiliencia, de administración de la incertidumbre y de lograr la amistad también con nuestra propia finitud, son quienes en el fondo pueden empezar también a desplegar toda esa sabiduría. De hecho, la vejez es la etapa final del ciclo de la vida de una persona, en donde estamos invitados a ser generativos, estamos invitados a legar, a dejar nuestra huella. Pero bueno, obviamente que no todos la dejan, ¿no? Sí. A mí Entonces, algo que me impactó mucho cuando trabajaba con los viejos era pensar no en el hecho de decir, esta persona que tiene tantos años, porque de hecho es que ni sabía la edad que tenían, la verdad. O sea, había veces que hasta me decía, pero Irma, vos tenés 80 años. Era como, pero ¿de dónde? ¿Entendés? Estaba ahí bailando danza gitana como si no pasara nada. Eh, entonces, las edades no no las pasa sabía. nada. Claro, Perdón. pero voy a decir, eso cuando te empieza a hacer como crack, 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 crack adentro los estereotipos, ¿no? Y yo lo que me impactaba mucho era como compartíamos y compartíamos cosas experiencias y cosas, y era una persona que ha vivido estas experiencias y que tenga esta mirada de la vida, ¿de qué me estoy quejando? ¿Entendés? Fue como un cachetazo de realidad, de mirar las cosas desde otro lugar, porque no tenía que ver con la edad, tenía que ver con las experiencias que habían vivido y cómo estaban paradas en la vida después de Ujú. esas experiencias. Una persona que te cuenta que falleció su hijo, que falleció su hija, que falleció su esposo, que tiene solo un brazo y es capaz de hablarte, de disfrutar la vida, de vivir, de sentir, de aprovechar. Y vos decís, ¿y yo? O sea, ¿qué mirada tengo de la vida? Entonces, esa sabiduría que viene de la experiencia, pero no necesariamente de la vejez, porque había y hay y habrá personas que llegan a la vejez que totalmente necios, totalmente tercos y que no quieren aprender de las cosas que les han sucedido, como hay personas de nuestra edad que tampoco lo hacen. Y va a decir, pero si la vida te sigue dando contra lo mismo, pero no aprendemos. Entonces, hay de todo, ¿no? Pero a mí una de las cosas que más me impactaba era eso, y volver a conectar con el disfrute de la vida y con algo que es ya no tener tanto apuro, ¿no? Como el Tal apuro cual. de, Ujú. ya no hay tanto apuro, ya no hay tanta vorágine, ya no hay tanta acelere, es como un estado como más de como de estar en el momento, de estar en el presente, de disfrutar. Y te Claro, digo porque que además eso a mí me ayudó en mi maternidad, es decir, a mí haber vivido eso me ayudó a disfrutar el momento, el presente en mi maternidad. yo creo que en eso que estás diciendo, Lore, tenés toda la razón. Hay una mayor, creo que, una mayor gestión de la incertidumbre y saber de que el tiempo también es hoy, ¿no? Que la vida, por más de que en la vejez sea la etapa en donde uno espera que sea la etapa final de nuestra vida, la realidad es que cada día que vivimos es un día que tenemos de regalo, de prestado, ¿sí? Lo único que las personas no podemos controlar es la incertidumbre de la muerte. Y eso es lo que hace que sea tan dificultoso poder conectar con la etapa de la vejez, porque la incertidumbre nos da miedo, ¿sí? Y gestionar esa incertidumbre requiere de mucho autoconocimiento. Entonces, cuando vemos esta cultura tan anti-age, tan anti-edad, en donde permanentemente nos está exigiendo que batallemos contra el paso del tiempo, que nos tiñamos las canas, que nos pongamos productos en la cara para disimular las arrugas, que no aceptemos el cambio de nuestro cuerpo, porque el cuerpo también va cambiando. Entonces nos pasamos la vida, sobre todo las mujeres, que en general somos más sobreexigidas desde esa mirada, nos pasamos permanentemente la vida batallando contra el paso del tiempo. Entonces, yo cuando hablo con las personas mayores, sobre todo con muchos grupos de mujeres, les digo, ¿qué es lo primero que ustedes ven en el otro, no?
o qué es lo primero que piensan. Incluso a mí me pasa que yo con 41 años, ¿no? Cuando te dicen, ¡hey, no pareces de 41! Y es un halago, ¿no? Qué bien que estás, como si envejecer y parecer de los 41 que tengo fuese algo negativo. O lo primero que se te activa es, mira qué vieja que está, mira qué gordita, ¿no? Con el cuerpo, Sí. permanentemente el cuerpo puesto ahí en jaque en función de un estereotipo de vejez muy negativo y de un estereotipo de belleza que sí es un flagelo, si se quiere, intergeneracional, que termina obviamente jugándole en contra a todas las mujeres y a todos los varones, a todas las personas que envejecemos, porque por supuesto, mientras más viejos y viejas somos, más alejados de ese estereotipo de belleza estamos, porque el A estereotipo de mí belleza sí. está muy asociado a la juventud. A mí, la primera vez que te escuché decir esta expresión fue un cachetazo, porque es que me has dado cachetazos, muchos cachetazos en realidad. Fue un cachetazo porque me di cuenta que era algo que me salía y no me había dado Mm. cuenta, porque eso es lo que quiero que hablemos de los prejuicios, porque quizás muchas mujeres que están acá dicen, yo no tengo una mirada prejuiciosa, pero vamos a dar ejemplos para que vean de que, aunque creemos que no, tenemos una mirada prejuiciosa sobre la vejez. Por ejemplo, vos una vez dijiste, por ahí se ve a una mujer a lo mejor 65, lo que sea, como guapa, linda, y lo primero que aparece es, imagínate cómo debe haber sido de joven. Tal cual, Es decimos como, no, eso, no debe haber sido podemos, joven. lo que debe haber sido de joven esta mujer, ¿no? Entonces, qué linda que debe haber sido joven. Y cuando yo escuché eso, me di cuenta de que, claro, y por qué tenemos que hacer, ¿no? Y lo que decíamos recién, de idealizar la juventud y no poder admirar la belleza de la mujer que es. Entonces, Además, quería cuando que vos, demos así como unos ejemplos de prejuicios, para bueno, que las personas puedan como ser más conscientes de a qué nos referimos cuando somos prejuiciosos con la vejez. Eh, bueno, sí, está muy bueno. Hay varios prejuicios, ¿no? Primero asociar a la persona mayor con la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Me acuerdo cuando yo dirigía el espacio Ilia que muchas personas mayores llegaban a pedirnos la posibilidad de participar en un taller con una prescripción médica. Los médicos fueron los primeros que se dieron cuenta de que muchas personas mayores no necesitaban ir al médico. Necesitaban espacios socioculturales y recreativos que pensaran propuestas puntualmente para este sector, para ellos, para ellas. Entonces, los derivaban, digamos, en este caso, al espacio Ilia, para que dejaran de ir al médico. ¿Pero por qué empezaron a ir al médico? Porque los médicos fueron los primeros profesionales que miraron a las personas mayores. Porque antes del cambio de paradigma, de empezar a pensar a las como sujetos de derechos, eran simplemente un objeto de intervención. En el siglo XX, la persona mayor era el viejo de la boina, del bastón, sentado en la plaza central del pueblo, dándole de comer a las palomas, esperando la muerte. Digamos, la vejez era sinónimo de pasividad, de jubilación y de abuelazgo, nada más. ¿Sí? La persona que durante tantos años había construido todo un recorrido vital, se invisibilizaba detrás de esos roles. Entonces, los médicos fueron los que empezaron a mirarlos como objetos, como estos cuerpos que iban cambiando, ¿no? Y obviamente, entonces, ¿qué pasa? Si yo soy una persona mayor y tengo que, y la única persona que me mira es el médico, me voy a enfermar, para por lo menos una vez al mes tener la excusa de salir a que alguien me registre, me mire, me llame por mi nombre. Y si encima necesito y quiero tomar un café con mi hijo, con mi hija, con mi nieto, y no logro que ellos tengan un tiempito para hacerlo, porque están muy ocupados en viviendo sus propias vidas, entonces voy a inventar la excusa de que tengo que ir al médico, de que no puedo caminar sola, de que no sé tomarme un taxi, de que no sé tomarme un colectivo para que me acompañen. Entonces me voy a ir desempoderando para dejarle lugar a través de mi discapacidad a otros y a otras. Me acuerdo una vez cuando llegó a pedirnos una participación excepcional una señora muy encorvada, muy encorvada con bastón, y llegó secundada por su hija y una cuidadora. Cuando la recibimos, les pedimos a esta hija y a estas cuidadoras que se vayan, que se alejen, que íbamos a hablar personalmente y solo con ella. Cuando ella entendió que a la que estábamos mirando, que a la que estábamos nombrando, era solamente
se ha ido un poquito la imagen y el audio. A ver. Hola a todas las que están aquí mientras hacemos tiempo que vuelva. Ahí está, ahí está, ¿Está? Bueno, está. tenés que hacer determinados, llenar estos papeles, estas fichas, ella de repente se empieza a incorporar en la silla y sale caminando sin la ayuda del bastón de esa reunión. ¿Qué pasó? Confiamos en ella, confiamos en lo que había detrás de ese cuerpo que representaba todos estos estereotipos de los que estábamos hablando recién, Lore, que ella, un juego que ella también había decidido jugar, digamos, pero que en el fondo sabía que ella era capaz de eso y de mucho más. Solamente que la cultura la estaba condicionando a ser una mujer tutelada. Entonces, cuando nosotros la vimos salir erguida y sin casi usar el bastón, fue el momento más elocuente de que lo que necesitamos es la confianza de los demás, permanentemente, independientemente de lo que el cuerpo vaya mostrando. A ver, si nuestra mente asocia que la discapacidad, que es sinónimo de tutelaje, entonces permanentemente vamos a estar infantilizando a quien necesite ayuda porque creemos que es inferior a uno. Y la realidad es que la discapacidad es una condición con la que vamos a tener que empezar a amigarnos. Estamos permanentemente ocupándonos de las enfermedades agudas, por ejemplo. Y la vejez está atravesada por las enfermedades crónicas. Y que uno tenga diabetes, que uno tenga hipertensión, que uno tenga Parkinson, no me hace menos saludable. Puedo mantener una vida saludable aún con discapacidad. Que tenga que usar un audífono, que tenga que usar un bastón, que tenga que usar anteojos, Sí. que tenga, sí, no me hace menos persona. El derecho a Corsés de decidir, columna, de todo, claro, corsés de columna, de bastones, lo que sea. tenemos el derecho Operaciones a de cadera. decidir, claro, tenemos el derecho a decidir sobre nuestra propia vida a lo largo de todo nuestro recorrido vital. Mira, el ejemplo que a mí siempre me gusta poner, yo tuve la suerte de tener a uno de mis abuelos hasta los 98 años. Mi abuelo, él siempre fue una persona realmente con mucha capacidad de escucha y que se dejó ayudar, porque también ese es el tema, ¿no? Dejarse ayudar y aprender a pedir ayuda. Para ser una persona autónoma, yo tengo que también poder escuchar, tener la capacidad para escuchar y tener la capacidad para pedir y pedir bien, y pedir concretamente. Si yo quiero un café con mi nieto, si yo quiero un almuerzo con mis hijos, no le pido que me acompañe el médico. Preparo una linda mesa y si llega, cuando llegue, y si me visita cuando puede, no le reprocho todas las veces que dejó de venir. No le reprocho todo ese abandono que yo siento, porque muchas veces le reclamamos a los hijos un montón de cosas, pero la realidad es que los hijos están viviendo otras etapas de la vida por las que las personas mayores ya pasaron y que son etapas de la vida que también tienen sus particularidades, ¿no? Entonces creemos que el único problema lo tenemos las personas mayores. Y en realidad nuestros hijos también están aprendiendo a vivir. Y están Padres, a ser padres, a ser trabajadores en este mundo tan incierto, a sostener una familia. Cada vez va a haber más generaciones que se superpongan, 3, 4, 5 generaciones juntas. Es muy difícil concebir a la vejez solamente como una etapa asociada al cuidado de los hijos. O sea, que los hijos tengan que terminar cuidando a sus padres, cuando la vida ha cambiado y se ha transformado muchísimo. Entonces, volviendo al ejemplo de mi abuelo, Lore, él lo único que les pedía a sus hijas, les legó la posibilidad de organizar su rutina diaria de cuidado, con mucha amorosidad y las hijas también con mucho respeto y diálogo hacia su padre, pero él les pidió por favor no dejar de comer solo, que él, aunque le costara, pedía paciencia para que él pudiera comer solo. Entonces lo que fueron haciendo sus hijas fue adaptar el vaso, adaptar el plato, adaptar el cubierto a ese pedido y pedirle también a las cuidadoras y cuidadoras de mi abuelo que le tuvieran paciencia, porque a veces no tenemos ese tiempo de esperar a que una persona mayor coma. Nada más y nada menos que eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no sentarnos
a estar ahí por si nos necesita y esperar que él se tome su tiempo para conservar un acto de dignidad básico de toda persona, que es poder comer sola. ¿Cuánto tiempo hemos destinado en darle libertad a nuestros hijos para que coman solos? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le hemos destinado a que nuestros hijos jueguen con la comida, a que se enchastren, a que se embarren, y tratamos de no estar permanentemente acomodando nuestro tiempo al tiempo de la alimentación de otros? Bueno, es lo mismo, ¿sí? Ese es el ejercicio de la autonomía. Yo pido y soy escuchado, pero porque pido bien. Mi abuelo no dijo, yo quiero que me acompañen a almorzar. Yo dijo, quiero comer solo. ¿Sí? Entonces digo, bueno, y esto es toda una construcción cultural, Lore, porque no estamos entrenados para aprender a pedir bien. Y cuando aprendemos a pedir en función de los estereotipos y prejuicios que nos habitan, pedimos mal. Reprochamos, nos enojamos, pasamos factura, y eso nos ayuda luego a que podamos rodearnos de personas que verdaderamente estén al lado nuestro sin enjuiciarnos. Sin, o por favor, bueno, ahora voy, le dedico un rato al viejo, total, me lo saco de encima, listo, chao, ¿no? Ahora en este contexto de cuarentena, he conocido un montón de personas mayores que lejos de deprimirse como uno cree que están las personas mayores, porque hay todo un discurso también de tutelaje, ¿no? Permanente en esto, que creemos que las personas mayores están solas en sus casas, deprimidas, tristes, deseando que los jóvenes los asistamos, los acompañemos y los ayudemos. Y creo que son ellas las que tienen que salir a tendernos una mano, ¿no? Y a decirnos, tranquilos, esto ya va a pasar. Yo pasé por una revolución libertadora, yo pasé por una dictadura, Sí, yo sí, pasé por sí. una guerra civil, yo soy hija de padres que estuvieron en un campo de concentración, ¿sí? Hace falta que ellos vengan y nos cuenten cómo pudieron sobrellevar estos momentos tan intensos, ¿sí? Y para eso tenemos que tender puentes. Tenemos que tener esta capacidad de escucha tan necesaria de manera intergeneracional. Somos personas, en definitiva, con distintas edades, pero con mucha diversidad para ofrecer, con mucha hermosura para compartir. Otro de los prejuicios, que es esta cosa de cuando tenemos esta confianza, cuando tenemos esta mirada como personas, porque como personas, cuando alguien está dispuesto a mirarnos con amor, cuando está dispuesto a mirarnos con comprensión, cuando nos da la posibilidad de ser quien somos, empezamos como a aflorar. Y a mí y a vos nos ha tocado ser testigos de esos, empezar a despertar y a abrirse y a surgir de adentro. Y de adentro han surgido cantantes, actores, activistas, poetas, escritores, bailarines, o sea, han surgido cosas que a lo mejor por la rigidez, por la cultura, por lo que sea, no habían podido aflorar antes. Y hay un prejuicio que a mí me parece que aparece. Cuando este adulto mayor empieza a darse el espacio porque ha encontrado un lugar de sostén, aparece él, pero qué vieja ridícula. A la vejez, mira las cosas que hace. Sí, bueno, porque también la ridiculización de determinados roles está asociada a la vejez, digamos, o sea, ver una mujer, sobre todo, siempre hablo más en femenino porque, digamos, hay una frase que es bien prejuiciosa que dice, las mujeres envejecen, los hombres maduran, ¿no? Y toda esta cultura bien patriarcal en la que estamos sumergidas, mira con mucha más severidad el envejecimiento femenino que el masculino. Pero obviamente, si nosotros vemos una mujer nos pasaba cuando organizábamos actos y eventos en el espacio Ilia, que había muchas mujeres que se ponían vestidos ajustados, con lentejuelas, con minifaldas, y no faltaba otra mujer de la misma edad, o más joven, o más vieja, no importa, digamos, pero otra mujer mayor, que la mirara de manera muy ridícula, ¿no? Creo que eso también tiene que ver con una construcción de las narrativas. No podemos descontextualizar, siempre tenemos que tratar de entender de dónde vienen estas generaciones de las personas mayores. Estas generaciones de mujeres y de varones vienen de una cultura donde la culpa y donde los estereotipos estaban como muy, muy marcados, ¿sí? Entonces, obviamente,
han podido, han hecho lo mejor que han podido, pero no se han permitido vivir y disfrutar de la vida, o no han podido, en definitiva, como lo vamos a poder hacer nosotras quizás, o como lo van a poder hacer quizás nuestros hijos, ¿no? Donde ahora hay más de espacio para empezar a interpelar estos mandatos. Pero la realidad es que estas mujeres hace 30, 40 años atrás, si se ponían una minifalda, las miraban como si fuesen como si fuesen, no quiero decir la palabra para tampoco ofender a ofender a nadie, pero digo, las miraban Sí, como sí, si fuesen pero era como mal visto, sí. como un estigma, ¿no? Entonces, bueno, había que cumplir con determinados requisitos, había como roles y funciones desarrollar para ser una mujer, qué sé yo, digna, una mujer seria, una madre de familia, ¿no? Y te pasa que cuando trabajas con personas mayores te dicen, yo recién ahora, en mi vejez, estoy viviendo la vida que quería vivir. Hola, Viegenials, ¿cómo estás? Entonces, eh, y yo cuando escuchaba eso, yo ya crié mis hijos, yo ya tuve un marido, yo ya trabajé, ahora este es mi momento. Y esas frases que se repetían permanentemente a mí me reinterpelaron porque digo, yo quiero ser protagonista de mi vida hoy. Yo quiero Sí. elegir lo que yo haga a mis 30, mis 40, mis 50. No quiero esperar a ser una mujer mayor para sacarme de encima los mandatos y empezar a vivir como quiero. Pero Tal yo cual. lo pude ver, Ajá. yo lo pude ver porque hay una realidad que me está habilitando a verlo. Ellas no pudieron. No había una cultura que ayudara a sostener esa mirada. Y si lo vieron y pudieron desafiarla, han sido mujeres pioneras y muy valientes, de vanguardia. ¿Sí? Pero la mayoría quedó entrampada con esos mandatos. Y ojo, no tenemos que desmerecer el recorrido de nuestras madres, de nuestras abuelas. Ellas son quienes me han permitido a mí estar hoy hablando de esto, ¿sí? Ellas han sido las que han puesto el cuerpo para que yo hoy pueda pensarme una mujer envejeciente, para que podamos elegir ser madres, para que podamos elegir casarnos o no casarnos, para que podamos elegir una vida diferente a esa vida construida desde una realidad más judeocristiana, si se quiere, ¿no? Una realidad más Sí. patriarcal. La Entonces posibilidad de digo, elegir, ¿no? Como, la como sobre posibilidad la de elegir, mesa. A mí algo que me exactamente. llamaba mucho la atención y que escuchaba también muy, muy seguido era esto, yo ya me dijeron muchos años lo que tenía que hacer y ahora que falleció mi marido, que eso es algo que también escuché mucho Claro, porque estábamos en una cultura patriarcal y ellas vienen de una generación donde estaba mucho más marcado, entonces era como ahora que falleció mi marido, yo no voy a soportar que nadie más me diga lo que tengo que hacer. Y tal como vos decís, esto es decir, yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer hoy. En todo ujú, caso, hablaré, haré un consenso, pondremos puntos y llegaremos a un acuerdo, pero nadie va a venir a decirme lo que tengo que hacer, como yo tampoco voy a decirle. Y en esto, a mí, en esto de ahora quiero que compartamos como, bueno, las mujeres que están acá, que empiezan como a percibir esta mirada, que pueden seguir la Sol después, nos va a contar en dónde, para que puedan seguir empapándose de todo este tema, pero cómo empezar a construir, ¿no? Esta vejez de una manera más autónoma y más consciente. Y a mí me pasó de sentarme a conversar con mi madre, con mi padre, y decir, bueno, ¿cómo quieren construir su vejez? Porque yo soy su hija y yo los voy a acompañar. A mí, en mi historia personal, me sucede que mis dos hermanos están en el extranjero y yo vivo en Argentina con mis padres, digamos, en el mismo país. Entonces, decir, bueno, yo estoy acá y yo los voy a ayudar a ejecutar, los voy a ayudar a llevar a cabo los deseos que ustedes quieran, pero yo no les voy a imponer decisiones, yo no no, voy a claro, decidir por ustedes. Les toca ujú, a ustedes decidir qué ujú, quieren para, o sea, saben de que quizás el día de mañana tengan o no una discapacidad, tengan o no una necesidad de que alguien esté acompañándolos diariamente porque necesiten o no esa posibilidad. Bueno, ¿qué quieren? ¿Cómo les gustaría? ¿De qué forma? O sea, yo los acompaño, pero no voy a decidir por ustedes. Y me acuerdo que las totalmente. primeras veces que le hablaba esto con mi mamá, era como una cosa como, pero, ¿entendés? Porque vienen de esta cultura de los puse en un geriátrico, les hice no sé qué cosa, los no sé qué. Y digo, yo no voy a hacer esas cosas. Vamos a decidir juntos, los voy a Totalmente. acompañar, pero a la vejez la van a construir ustedes. Y Entonces, además, ¿cómo hacemos para construir?
Bueno, primero hablando, ¿no? Y primero identificándonos como un colectivo de personas mayores, primero de envejecientes, ¿no? Somos todas personas envejecientes. Vos, yo, nuestros hijos. Y por otro lado, hablando del tema y que las personas mayores se reconozcan personas mayores, porque ¿qué nos pasaba qué nos pasa? Siempre viejo es el otro, siempre viejo es el que tiene 50, 60, 70, 80, nunca soy yo, o viejo es el que está más deteriorado, o viejo es el que está más achacado. Entonces, si yo no me registro como una persona envejeciente, difícilmente pueda construir esto que vos le estás pidiendo a tus papás. Lo que vos hiciste no solamente fue legarles su derecho a decidir, sino también que ellos, obligarlos, si se quiere, de algún modo, a que conecten con su vejez, a que sepan que, de que en algún momento van a tener que conectar con esa etapa de la vida, les guste o no les guste, ¿sí? Y entonces está bueno prepararnos para eso. Está bueno. Y Sí. yo creo que el trabajo con otras generaciones es fundamental, porque a ellos, con nuestros padres nadie habló de estos, ¿sí? Pero nosotros sí vamos a poder hablar con nuestros hijos. El año pasado yo tuve la posibilidad de hacer de un trabajo súper lindo con unos alumnos de primer grado de la Escuela Dante Alighieri, donde su Mm. profesor Nicolás Tevez los invitó a conectar con los adultos mayores de sus familias. Y te concluyo una de las tantas cosas que logramos rescatar de este hermoso trabajo que impulsó Nicolás, y fue haber logrado que los niños de primer grado se registraran ellos envejecientes. Entonces ellos mostraban una foto de cuando habían nacido y de cuando habían cumplido 5 años y te decían, mira cómo envejecí en estos 5 años. Que un niño de 5 o 6 años pueda haber registrado su propio proceso de envejecimiento, puede entender que el envejecimiento es parte de su vida y que no va a envejecer recién cuando tenga 60, 70, 80 años, es fantástico. Tenemos que empezar a hablar con nuestros hijos sobre la vejez y también empezar a cuestionar qué están consumiendo ellos, ¿no? Porque uno a veces, yo siempre como madre me digo, ¿cómo puede ser que yo tengo mellizos de 5 años, cuando eran chiquitos, tienen dos hermanas más grandes, mujeres, las hermanas los disfrazaban y los disfrazaban de princesas y con los disfraces que tenían ellas. Entonces Sí. ellos fascinados de jugar con las polleras, de jugar con las coronas. Ahora, cuando empezaron el jardín, ellos ya empezaron a distinguir que había juegos asociados a los varones y juegos asociados a las mujeres. Y ya no quisieron más empezar a jugar con los vestidos. Y yo digo, ¿qué pasó en el medio? Y pasó la cultura, pasó la sociedad, pasó la vida en la que estamos sumergidos, pasó la vida social de por medio. Entonces uno no va a poder evitar esas cosas, pero sí hablarlas, cuestionarlas, interpelarlas. ¿Qué dicen las películas de Disney sobre la vejez? Que es terrible, todas las malas de Disney quieren ser jóvenes. Blancanieves quiere, Blancanieves quiere la nueva versión de Blancanieves, que creo que se llama Espejito, Espejito, o otra que se llama Blancanieves y el No, Cazador, que vos son estás más versiones en, New vos Age. estás más en la onda, yo no estoy en la onda Bueno, todavía de eso. claro, son versiones New Age de los clásicos de Disney. Eh, Están dispuestas a matar a una mujer joven, en el caso de Rapunzel, a secuestrarla, porque son la fuente de su propia juventud, porque tienen medio envejecer. Todas las malas de Disney son mujeres y viejas. Y eso es lo que consumen nuestros hijos permanentemente. Los libros, pues yo leo mucha literatura infanto-juvenil que también hable de las personas mayores, los libros hablan de los abuelitos, siempre la vejez asociada al rol del abuelazgo, y el personaje del abuelo o de la abuela siempre es un personaje bastante ridiculizado. Entonces digo, tenemos que empezar a gestar otra cultura que nos muestre la vejez real, la vejez de tus padres, la vejez de mis padres, la vejez de las personas mayores que hoy en este contexto siguen trabajando, siguen sosteniendo familias, siguen Y siendo... aparte, rompiendo como una estructura que yo creo que los adultos mayores de hoy, y eso es algo que podemos aprender nosotros, han hecho como un salto porque han tomado la disrupción de la tecnología y la disrupción de esta era digital, la han tenido que tomar, la han tenido que adaptar, han tenido que vivirla. Y yo hace unas semanas atrás, mis padres, por ejemplo, estaban en su clase de danza a través de Zoom bailando con sus compañeros. Y claro, cuando yo veo estas cosas,
yo digo, no, no puedo dejar de admirarlos, porque Claro, realmente ha supuesto un cambio en ellos, y ese proceso, forma parte también como de hacerme cargo, ¿no? Esta conversación que yo te digo la tuve con mi madre, yo creo que en los momentos que yo trabajaba en Lidia, porque era el momento en donde yo estaba como rompiendo mis propios esquemas, y entonces mi mamá venía con todo este tema de que voy a estar sola y entonces no sé qué. Y entonces yo decía, bueno, no, ¿qué amistades querés construir? ¿Qué querés claro. hacer? Y hoy, que han pasado años, han pasado, no sé, 5 o 7 años, está con un grupo de amigos, bailando, ni una pandemia los detiene de compartir. Entonces, empezar como cuando alguien te da la posibilidad de elegir, que es lo que un poco queremos transmitirlo hoy a las mujeres que están acá y a los hombres, por supuesto, también. Esto fue enfocado a la mujer, pero por enfocarlo, digamos. Pero todos tenemos esa posibilidad de elegir. A mí me gustaría como que se lleven esto a decir, ¿cómo querés ser? ¿A dónde querés estar? ¿Qué querés hacer? ¿Cómo querés que sean tus vínculos? Porque claro, sesgado por la mirada de las vejeces de nuestros abuelos, de estuvieron solos, no tenían amigos, bueno, pero se encargaron de construir amistades, Claro. se encargaron de construir espacios. Bueno, no, entonces, ¿qué querés hacer vos diferente para eso? Entonces, empezar como a hacernos cargo de esto. Y para cerrar, antes que digas cómo querés, cómo te pueden contactar con vos y demás, quiero que digas algo sobre esto que yo creo que es un ícono en las mujeres de esta negación que tenemos a envejecer, y hoy me he dejado el pelo atado para que se vean mis canas, porque desde que me he dejado de interpelar por Sol, amo mis canas. Y sé que es algo como muy personal y que cada quien puede sentirse cómodo con lo que sea, no necesariamente tenés que teñirte o no teñirte, pero No, sí es no. verdad que hay una carga social sobre ese tema, ¿no? Entonces, a las mujeres que están hoy acá y que muchas me han consultado por el tema de las canas, ¿qué podés decir vos como mujer envejeciente? Mira, en realidad, eh, yo ahora en cuarentena he dejado de hacer muchas cosas que hacía cuando salía a la calle, ¿no? Eh, entonces, el tema, y lo he hablado con muchas amigas de mi edad y están todas en la misma, ¡ay, qué cómodo esto de dejarnos las canas, de no arreglarnos las uñas, de no pintarnos, de estar peludas, así, a este nivel, ¿no? Y digo, entonces, ¿para quién nos estamos produciendo? Si es tan cómodo estar de este modo. ¿Qué Mm. personas que estamos vendiendo afuera que no encaja adentro? Porque adentro de casa, en la intimidad, con nuestros seres queridos, podemos ser quienes realmente queremos ser, podemos amar nuestras canas, podemos amigarnos con nuestras arrugas, podemos amigarnos con los pelos del cuerpo, y cuando salimos tenemos que subirnos a otros mandatos, ¿no? Entonces digo, yo creo que esto que nos está pasando como mundo es fantástico, porque nos ha habilitado muchas preguntas. Yo la verdad que no tengo las respuestas, Lore, porque yo también, indagar en mí misma es indagar en mi propio proceso de autoconocimiento y mi propio proceso de vejez. Muchas veces la gente me pregunta por qué te dedicas a la gente vieja y por qué es un modo de dedicarme a mí misma, digamos. No todo es tan altruista, ¿no? Yo también lo hago De por mí, construir, sí, de lo hago construir tu propia claro. vejez. Entonces yo también estoy pensando en mi vejez y estoy pensando en que quiero ser una mujer vieja en un contexto que no me discrimine, ¿no? Entonces bueno, digo, está bien. Y también hay una cosa que yo he empezado a hacer que está, para mí me resultó, no digo que todos tengamos que hacerlo, pero he empezado a elegir qué consumo. Las redes sociales nos invaden tanto, hay tanta información dando vuelta. A mí me gusta mucho estar vinculada a través de las redes sociales, me parece que son absolutamente, no sé si democráticas, pero nos han permitido a todos poder mostrar lo que queremos decir y lo que hacemos, ¿no? De una manera mucho más universal que antes, que uno, como yo como periodista, uno si no salía en un medio de televisión, de radio, de diario, era muy difícil que los demás pudieran conocer qué pensábamos o qué estábamos haciendo. Creo que las redes han democratizado muchísimo eso, pero también han democratizado la posibilidad de elegir qué consumimos. Entonces, yo, por ejemplo, yo dejé de consumir un montón de cuentas que me hablaban permanentemente de cómo tenía que cuidarme, qué sé yo, del cuerpo, de cómo tenía que ser parte del estereotipo que se espera de las mujeres, ¿no? Y empecé a consumir otras que muestran una belleza más real, más diversa, en donde hay diversidad de bellezas,
diversidad de mujeres con edades, con cuerpos, en donde valoran otras cuestiones que tengan que ver más con una cuestión integral. Bueno, ok, yo perdón, con esto no estoy cuestionando ningún tipo de elecciones, sino simplemente fue una elección que yo hice, ¿no? De decir, bueno, empezar también a no sobreexigirnos tanto con las realidades que otros nos muestran, ¿sí? Que la realidad que cada uno tiene es la realidad más valiosa que podemos tener, no podemos escindirnos de lo que somos, ¿sí? Aun cuando haya otras vidas que también nos encanten, bueno, enfocarnos en la nuestra y apreciar la belleza de lo que los demás muestran, también sin celos, sin envidias, esto que vos decías al principio, ¿no? Que hay mucha gente que te acompaña cuando estás mal o cuando estás actuando desde tu sombra, si se quiere, pero que con tu luz cuesta mucho más acompañar. Bueno, yo elijo consumir cosas que me ayuden a acompañar a otros a desplegar su mayor potencial y su luz, digamos, ¿no? Porque también es un modo de lograr que esa misma gente me acompañe a mí a desarrollar mis propias potencialidades y a Claro, desplegar lo mejor de mí misma, ¿no? Entonces, bueno, exacto. envejecer requiere de un permanente proceso de aceptación hacia uno mismo, ¿no? De no Así estar, es. y bueno, y eso no quiere decir que uno no quiera verse linda, que uno no quiera cuidarse, que uno no quiera alimentarse bien. Bueno, vos con Laura están permanentemente promoviendo en ambas, en sus cuentas, una vida mucho más amorosa con una misma, pero sin tanta sobreexigencia. Entonces, Pero creo desde que es la esto, ¿no? conexión, desde el sentirse, desde la conexión, de lo que es coherente para cada uno, digamos, ¿no? En Exactamente. esto, por ejemplo, si te surge teñirte las canas, pero porque es una elección, porque es Ujú. coherente con vos, porque lo disfrutás vos, porque te hace sentir bien a vos, genial. Pero por lo menos hacer ese ejercicio de cuestionarse para quién o para qué o por Exacto, qué. exacto. Sol, nos quedan unos minutos. Contá, porfa, cómo pueden comunicarse con vos, cómo te pueden seguir, en qué lugares estás, qué tenés para ofrecer, todo, todo, todo. Bueno, yo impulso la propuesta de comunicación y de vejez, que vos bien conocés, Lore, que es de Porota Vida, así que pueden seguir la Porota, que es un arquetipo de mujer envejeciente, que está conectando con su propio proceso de envejecimiento y está logrando desplegar un montón de riqueza en esta etapa de su vida. Porota está en las cuentas de Instagram como Porota Vida, en YouTube hay un montón de tutoriales y de videos súper lindos que Ese tip, ¿no? Facebook como en YouTube como Sol Rodríguez Maiztegui. Así que bueno, gracias Lore, hermoso Bien. charlar No, con vos, gracias. y todas las personas que nos han ido acompañando recién, he visto mucha gente Gracias. conocida, un beso a todos, Sí, gracias por un todos los placer. comentarios, los fuimos leyendo, pero bueno, para no interrumpir por ahí las ideas, no los leo, pero sí los hemos visto. Eh, Ahí dice qué pena haberme perdido la mitad. Bueno, queda grabado en Instagram TV, así que lo pueden ver más tarde, no hay problema. Bueno, Sol, gracias siempre, siempre, siempre Un aprendo beso de vos. enorme. Y bueno, te agradezco inmensamente. Ahora te veo como súper pixelada, no importa, te conozco. Estoy Así que pixelada. gracias por dedicarnos este ratito. Es hacer un hueco de una hora en la vida de Sol en pleno confinamiento ha sido un gran acto de generosidad de su parte, así que muchísimas gracias por haber estado acá y gracias a todo el equipo familiar que hizo posible que estuvieras acá una hora. Así que te mando Bueno, un gracias abrazo a todos. enorme Te y quiero, muchas amiga. gracias. Adiós, Te chau, quiero. chau. Un Chao, beso. chao. Chao a todas.